Hola, maestra Diana, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Aquí el Siempre maestro me Manuel. confundo, como dice Diana, sí, adelante, maestro Manuel. Muy buenas tardes, bienvenido. Esperemos que sus compañeros se integren. Ahí está ya el maestro Cándido. Bienvenido, maestro Cándido, muy buenas tardes. También está dando clases hoy, maestro Manuel. Sí, sí, acabo de terminar ya con el grupo y pues ya estamos acá conectando. Ok, Aquí mismo ¿en dónde da clases? en la UNID, Campus Villahermosa. Ah, muy bien. ¿Es por la tarde o es en el transcurso de la mañana Sábado y por la tarde? tarde, de 3:30 a 5 es la clase que estoy Perfecto, impartiendo. le da muy bien el tiempo para conectarse, ¿verdad? Sí, nada más que me tienen que prestar por eso sale ahí el nombre de la dueña. Ya creo que para la siguiente materia que nos toque ya voy a saber que Diana es Manuel. Ahorita por lo pronto todavía le llamo Diana. Muy bien, gracias, muy amable Sí, maestro. ¿Qué gracias. tal, maestro Cándido? ¿Qué tal su semana? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, doctora. Muy bien, gracias. Pues aquí a tiempo para la sesión. Sí, ok, pues qué bueno, me da gusto. Maestro Manuel, usted trabaja en el nivel superior, ¿verdad? O medio Sí, superior. superior. Superior, muy bien. Sí. Bueno, nosotros los que trabajamos en educación de nivel básica, el día lunes ya comenzamos con nuestros cursos y de ahí la siguiente semana inicio de ciclo escolar. Entonces, quizás las actividades que están desarrollando ahorita, yo he visto, he revisado que todavía hay algunas faltas por ahí que no han cargado, pero espero que en el transcurso de la semana pues ya puedan hacerlo. Recuerden que tienen hasta el día sábado para que puedan cumplir con las actividades, para que no se vayan a confiar y las vayan a dejar al último. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar para dar ahora sí que sacar el mejor provecho del tiempo que vamos a estar en la clase virtual y voy a escuchar las dos participaciones de ustedes en tanto se conectan sus compañeros y les voy a realizar una presentación para que fortalezcamos los temas que ya vimos, ¿sí? Presentarles una realidad diferente para que ustedes puedan también comparar, ¿no? Tener otra visión y que no nos quedemos con la única que presentamos en lo que fue la materia. Muy bien, si son tan amables de comentarme, ¿cuál sería la conclusión a la que llegamos dentro de lo que es la sociología de la educación y que me invita como docente a poner en práctica en mi centro educativo, pero ponerlo en práctica de manera exitosa, es decir, que realmente considere que va a hacer eco en mi grupo, con mis alumnos, de manera ya sea cognitiva, emocional, social, física, ¿sí? Entonces, si son tan amables de comentarme dentro del proceso de revisión del material y de las actividades, ¿qué les deja la materia? Adelante, maestro Manuel. Pues miren, yo pienso que al menos acá en la UNIT deberíamos preocuparnos por organizar algún foro, simposio, conferencia sobre la importancia del estudio de la sociología para transformar el entorno, transformar realidades, ¿no? O por lo menos en la parte docente, la importancia del estudio de la sociología, de los fenómenos sociales, precisamente para transformar o ayudar a los alumnos a transformar su realidad. O sea, Ajá. ¿Qué asignatura eso da más. usted, maestro Manuel? Yo doy materias de corte administrativo, Ah, muy bien. pero me doy cuenta que, por ejemplo, este panorama que hemos estado, o que bueno, a mí se me abrió con esta materia, pues yo no sabía, o sea, no estaba consciente de, por ejemplo, de cómo aquí en México ya me doy cuenta que todo lo que es la educación gratuita que ofrece el Estado, de alguna manera trae ideas de todos esos sociólogos,
de todos esos educadores que a la vez fueron sociólogos y se preocuparon pues, por transformar la realidad o ayudar a mejorar la realidad de sus estudiantes, ¿no? Como Paulo Freire. Pues de tal importancia, yo concluyo que por alguna circunstancia no se ha promovido el estudio de la sociología en los docentes, pero creo que es un área de estudio, un campo de estudio de gran importancia que deberíamos de estar estudiando como parte de las mismas capacitaciones que se nos imparten en la misma institución, pues, o sea, no estar nada más aprendiendo de pedagogía, sino también de sociología aplicada a la educación. Es lo que yo he pensado por lo pronto. Ajá, muy bueno. Es muy importante y relevante lo que usted comenta. Resulta que la educación se ha visto fragmentada en muchas ocasiones y así como usted que es profesor o maestro de administración, entonces en muchas ocasiones tendemos a centrarnos únicamente en nuestra asignatura, sin tomar en cuenta todas las esferas del desarrollo del ser humano que antes de ser alumnos, antes de ser sujetos de estudio o de aprendizaje, son seres humanos y nosotros también como docentes, antes de ser maestros, somos seres humanos y también esas esferas sociales que incluyen y que influyen dentro de nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, de sentir, de comunicarnos, pues tiene que ver, ¿no? Este origen de por qué soy así, del si yo elegí ser así o así me hicieron, ¿no? Si así si fueron fomentando en mí conductas, si fueron comentando incluso qué religión voy a tener desde chiquito, y ya cuando tengo los 18, siento que ya puedo contra el mundo y le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? No creo en lo que me enseñaste y ahora voy a hacer esto en eso, cuando el papá, ¿cómo? O sea, si lo haces, dejas de ser mi hijo, pero es ahí realmente en donde está ya inmiscuido el criterio propio del alumno, siempre y cuando y no atente contra su persona, ¿no? Su desarrollo personal. Pero es a esto a lo que nos invita realmente la sociología, a vernos como sujetos integrales, que no únicamente somos mente, que no únicamente somos procesos cognitivos, sino que tenemos otros procesos de desarrollo y que si el docente no los toma en cuenta, es como estar vaciando nuestros conocimientos, lo que nosotros creemos que conocemos en los demás, replicando, ¿sí? Reproduciendo, tratar de hacer, si yo tengo 15 alumnos, 15 Manuel, 15 Cándidos y 15, maestra, bienvenida, dice Oliver, la cámara, pero ya me dice usted con quién tengo el gusto. Daniela. Muy bien, Daniela, mucho gusto. Con Daniela, que también la clase pasada decía Oliver y le dije Oliver, pero bueno. Sí, entonces, esta posibilidad de ampliar las posibilidades y los puentes y canales de comunicación y de entendimiento con nuestros alumnos. Que si no aprende administración, ay, es que de plano no se le queda nada, ¿no? Pero si nosotros hurgamos un poquito, es que hay estos detalles, hay estas situaciones. Dentro de lo que es la educación básica, ahorita está sonando mucho que debemos ser estos recursos o estos pilares para la educación socioemocional en nuestros alumnos. Y si nosotros no tenemos y no somos conscientes de que tenemos que tener un equilibrio socioemocional, e incluso si necesitamos terapia, ir a terapia, pues ¿cómo no? ¿Cómo? Quedan muy sueltos estos conceptos dentro de lo que es el marco curricular de la educación básica. Muchas gracias, maestro Manuel, muy amable por su participación. Maestro Cándido, si es usted tan amable. Sí, doctora, pues básicamente compartí un ejercicio de reflexión en el que estoy todavía en proceso, es identificar precisamente la importancia de la sociología y su impacto dentro de los procesos, digamos, en términos más generales, en los procesos de formación que yo estoy estableciendo con mis compañeros de trabajo y con los grupos de alumnos con quienes también me ocupo. El asunto aquí es eso, que de alguna forma, creo que lo hemos tenido en mente todos en algún momento, pero en esta ocasión, que yo recuerde, es la primera ocasión que yo llevo una asignatura
Creo que está baja la banda ancha del maestro de Cándido. sociología. Y me está voy dando que voy, sí, bueno, Ahí, es que lo ¿escuchan? perdimos un ratito, se quedó congelada su imagen, pero sí, logramos escuchar, maestro. Adelante. Sí, perdón. Sí decía yo de que voy revisando de la importancia de cómo, del impacto, perdón, de la sociología en los procesos pedagógicos en el que yo me desenvuelvo. Justamente voy identificando que los tiempos son cambiantes, nada es estático. Y el otro, con el tipo de persona con quienes socializamos, también van cambiando. Yo tal vez diría que van desarrollando algunas otras habilidades y en lo personal también. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de pensamiento, la forma de cómo nos vamos desarrollando, y es interesante lo que usted comentó hace un instante. Tal vez aquí, antes de ser, por ejemplo, rescatemos el ejemplo de las credenciales. Antes de obtener el grado de doctor, somos maestros, del maestro, el licenciado y así. Pero muy antes de todo, hay algo en donde nos deberíamos tal vez poner a reflexionar un tanto más, de manera más sensata, que es ese punto de lo humano, de quién es Cándido, eh, quién es Guadalupe y así entre todos, ¿no? O Sí. sea, creo que hay algo que nos va uniformando en cuanto a algunos pensamientos, sentires, emociones, y tal vez es ahí donde entra en juego la sociología para ir identificando algunas características, cualidades más que nada de cada persona y empezar a darle un sentido del por qué existimos, ¿no? En esta parte quiero rescatar del nuevo programa curricular que bueno, que apenas se está desarrollando para educación básica. Eh, Estamos ahorita terminando un curso intensivo del Consejo Técnico Escolar y los maestros nos conflictuamos, porque algunos lo ven como oportunidad, pero otros lo ven como una cuestión sin sentido. Pero para no perderme mucho, es compartir esa posibilidad de que tal vez en cada cambio, decimos, en cada momento que cambian las situaciones, tal vez son oportunidades nuevas de replantear lo que ya sabemos o creemos que ya sabíamos. Y en esta ocasión el programa curricular nos señala esta parte de la flexibilidad que cada docente llega a tener para atender o trabajar con su grupo ya sea de alumnos o de docentes, dependiendo de qué funciones desempeñemos. En ese sentido es rescatar de que hoy, bueno, actualmente la educación básica en este ciclo escolar nos va a permitir ir haciendo modificaciones al proceso de enseñanza que vamos a implementar y nos indica que debemos rescatar las cualidades, las particularidades tanto del niño y su contexto a partir de su lengua y cultura para diseñar y hacer las adecuaciones pertinentes a lo que es el programa curricular y plan de estudios de cada nivel educativo. Entonces, en esta cuestión, creo que es importante rescatar esa parte de que la sociología está implícito dentro porque justamente este programa curricular tiene fundamentos epistemológicos y también se apoya de teorías educativas. Entonces, es esa parte que hace grande esta asignatura que tenemos ahora en presente revisando, porque creo que es donde nosotros debemos, como docentes, resignificar la función, la misión del educador, de la educación, e inclusive de la asignatura de la sociología misma. Entonces, cierro mi participación temporalmente ahorita con rescatar tal vez, o así bosquejando todas las líneas de pensamiento que los sociólogos durante el haber histórico nos van implementando. Tal vez no es tanto de señalar que hay uno que sea no sé, que quien nos aporte lo máximo en sociología, posiblemente se complementen. ¿Por qué complemento? Porque independientemente de que uno o el otro tengan mayor antigüedad en la historia de la sociología, depende de nosotros en qué grado o en qué nivel de reflexión llevamos este ejercicio del entendimiento o el conocimiento humano y de las sociedades. Puede ser que haya una corriente tal vez inicialmente positivista, pero después puedo pasar a un pensamiento humanista. Creo que el maestro que me antecedió, independientemente que la asignatura que imparta sea
una línea más, por decirlo así, entre comillas, algo más cuadrado. Tal vez el maestro está empezando a ver ese lado tal vez más humano del proceso, de su proceso pedagógico, pero yo puedo estar a la inversa. Pues es posible que yo esté más inmerso en un ambiente tal vez un tanto más sociológico, antropológico, histórico, pero también porque no he tenido esa posibilidad de trabajar de manera más consistente o más exigente en esa parte de asignaturas más de cálculo, como matemáticas o estadístico, algo así por el estilo. Entonces yo creo que todo es complementario. Entonces yo dejaría por ahí mi participación. Gracias. Gracias, maestro Cándido. Señaló muchos puntos, muchos importantes y relevantes, y voy a retomar algunos. Número uno, dentro de lo que es el marco jurídico del artículo 3º constitucional, nos dice que la educación debe ser intercultural, ¿sí? Y entonces nosotros que en muchas ocasiones trabajamos con grupos étnicos, tenemos que entender y atender las necesidades que nos están planteando estos centros escolares. Por otro lado, también la Ley General de Educación nos dice que la educación va a tender a desarrollar de manera integral el desarrollo del alumno. Es decir, al considerarlo como un sujeto integral, estamos considerando que tiene mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces hay que atender estas tres esferas. Entonces, bueno, ahora bien, voy a trasladarme un poquito a lo que es el currículum, porque sí es importante. La sociología tiene que sentar un precedente para este desarrollo curricular, en el cual se enfocan a observar y con los análisis de investigación que ya llevaron a cabo algunos pedagogos, a identificar cuáles son las debilidades de nuestro sistema educativo nacional. Y entonces nos damos cuenta que hay mucha exclusión de parte de los centros escolares, de los directivos, de los docentes, de los alumnos, actores educativos, padres de familia incluso, hacia niños que presentan condiciones diferentes, que ahora, en la actualidad, van a empezar a escuchar un término que se llama funcionalidad diferente, que en lugar de discapacidad o niños con capacidades diferentes, van a escuchar que se le va a nombrar como funciones diferentes o diferenciadas, porque se dice que tanto un niño que no posee la habilidad de caminar con las piernas se desplaza con su silla de ruedas, pero se desplaza, cumple la misión. Nosotros nos desplazamos con nuestras propias piernas, pero es una misma función que estamos llevando a cabo con recursos diferentes. Entonces, bueno, aquí voy con esto? Al hecho de que todos estos términos que incluye el planteamiento curricular 2022, inclusión, interculturalidad, igualdad, tiene que ver con estos problemas sociales que se han observado, ¿sí? Es cierto que en todos los países hay excelentes profesionistas, hay excelentes científicos, hay excelentes médicos, hay excelentes, de todo lo que se quiera, pero hay una deficiencia en cuanto al ser, ¿sí? Al ser humano, ¿sí? Se ha perdido, se ha dejado a un lado esta potencialidad de valores y entonces nos hemos dedicado únicamente al plano cognitivo. Y esto hace que a pesar de los talentos que poseemos, tengamos esta deficiencia en el plano personal. Y es a lo que nos invita la asignatura. Ahora bien, todos los cambios, como bien decía el maestro Cándido, son una oportunidad de crecimiento, pero va a depender mucho de manera individual de cada ser humano, de cada persona y de cada profesor, de cada maestro. Porque si no estamos con esta actitud de cambio, que también hay una historia detrás de estos compañeros que dicen, no, siempre es lo mismo, solo llegamos a comer, no, pues se va a poner bueno el relajo. Ay, no, hay que estar de 8 a 2, qué flojera. Hay toda una historia, ¿no? Quizás tuvimos maestros en la normal que únicamente reproducían un programa de estudio. Tal vez tuvimos maestros que se pasaban la materia y nunca aprendimos nada, ni nosotros nos preocupamos, ni ellos en enseñarnos. Y entonces aprendimos esas conductas, aprendimos ese modelo, ese paradigma de enseñanza y lo estamos reproduciendo, pero siempre
es buen momento para sacudirse de esas prácticas que no nos van a llevar a nada bueno, ¿no? Y justamente ustedes que están aquí estudiando y preparándose en un doctorado, ustedes saben muy bien que actualmente la ley en cuanto a ascensos, promoción horizontal, promoción vertical, nos da un puntaje por tener posgrado, ¿sí? Nos permite tener una ventaja sobre los demás, pero que no sea solo eso lo que los mueva, sino que sea realmente este cambio. Debemos ser los primeros, sin siquiera abrirnos al hecho de que yo aquí soy el que sabe y soy el doctor, no. Yo creo que de manera muy prudente en nuestros centros escolares podemos ir marcando una línea de cambio, sin siquiera abrir la boca, ¿eh? Sin siquiera abrir la boca, porque parece mentira, pero nos hacemos de enemigos, sino que lo hagamos con hechos, en el hecho, ¿sí? Porque así nos vamos a ahorrar muchos malos momentos y vamos a lograr un objetivo. Porque entonces nuestros alumnitos, nuestros alumnos, si ya son adultos, se van a acordar de nosotros siempre. Y se van a acordar también del mal maestro, del que nada más los dejaba en la cancha con el balón a que se pasaran 2, 3 horas, que al momento los alumnos lo agradecen porque eso quieren jugar, pero a futuro se dan cuenta que no aprendieron y lo dicen, lo expresan. Y más en nuestras regiones de aquí de Chamula, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, son muy sinceros, como cuando les caes bien, como cuando te quieren, como cuando les caíste mal y no te quieren, cuando enseñas y cuando no enseñas. Entonces, es la invitación, maestros. Me da mucho gusto, hay mucho acerca de qué reflexionar. Vamos a escuchar a la maestra Daniela, ¿verdad? ¿Me dijo usted, maestra? Sí, soy Daniela. Adelante, maestra Daniela, la escuchamos. Bueno, pues yo comparto la opinión del maestro Cándido y de hecho estuve pensando mucho en su participación de la semana pasada en el momento de que estaba haciendo el trabajo que tuvimos pues para esta semana en el segundo trabajo, porque sí, como bien lo dice, la sociología es fundamental y también la aplicación de la misma. Y también la otra cuestión es de que, por ejemplo, los enfoques sociales, pues no se puede decir que sea uno bueno o uno malo. Se puede rescatar muchas, pues formas buenas, muchas estructuras buenas de cada uno de los diferentes pensadores, sociólogos, pedagogos que a través de la historia han tenido sus participaciones y han compartido todas sus teorías y todos sus estudios respecto a la sociología en el ámbito educativo. Lo que yo sí noté, que ahorita lo están abordando, pues es que realmente como que uno de las cosas que comparten es que la mayoría o todos ven por el bien del alumno en diferente forma. Por ejemplo, unos en cuanto a la estructura académica, en cuanto a la estructura social, en cuanto a lo particular, la necesidad de cada uno de los alumnos. Y aquí es importante señalar que, como ahorita lo están mencionando, que todo es importante y que todo es como englobarlo todo en el momento que tú lo necesites, porque tampoco se puede generalizar. O sea, eso es lo que entendí. O sea, no puedes generalizarlo porque no es lo mismo en la escuela, por ejemplo, que trabaja el maestro Cándido, en la escuela que trabaja usted, en la escuela en la que yo trabajo. Entonces, es importante que haya flexibilidad en todos los aspectos y también tomando en cuenta todos los aspectos, los sociales, la infraestructura, lo económico, la familia, todo el entorno, porque para eso esa es la sociología, que tenemos que ver el entorno de cada uno de los chicos. Y la otra que yo creo que es muy importante y que la vez pasada yo tomé, es que nosotros como docentes tenemos que tener seguimientos, porque es difícil el no tener como parámetros para ir midiendo. Yo lo que sí, o sea, yo lo que creo es que se deben de tener algunos parámetros personales
por grupos, hasta por alumnos. Yo sé que es más trabajo, pero si no, no se va monitoreando como el avance, ni del alumno, ni de la institución, ni del programa educativo. Como dice, es complicado, pero yo creo que solamente midiendo de todo, o sea, tenemos que medir los comportamientos sociales, los comportamientos académicos, los comportamientos institucionales para poder tener referencias, porque si no, a veces yo siento que todas estas cuestiones que se hacen, a lo mejor que se quiere mejorar en algo, pero no se tienen los datos, no tenemos como la evidencia para decir si se mejoró o no se mejoró. Y para medir, se puede medir de todo, se puede medir no solamente lo técnico, lo académico, se puede medir hasta el comportamiento social. ¿Qué se está haciendo para cierta necesidad que se tenga en ese momento de lo social? ¿Y cuál fue el resultado, por ejemplo, al final de 6 meses, de un año, para poder en el siguiente ciclo escolar ya empezar con una base más como particular de ciertos casos y poder avanzar y poder tener los registros, sobre todo para ir avanzando en la mejora? Esa es mi aportación. No sé si quedó claro, pero Sí, gracias, maestra Daniela, muy claro, y voy a puntualizar algunas situaciones. En cuanto a lo que usted comenta de ir midiendo, se conoce esta parte y esta área que usted menciona como la evaluación cualitativa. No es como tal una medición, porque la medición se entiende cuando nosotros asignamos un número. Por ejemplo, la evaluación final en todos los procesos de evaluación que nos solicita Secretaría de Educación es asignar un número, ¿no? Y entonces ahí es una evaluación de carácter cuantitativo y se da la medición. En este caso sería una evaluación de carácter cualitativo, es decir, qué proceso voy a transitar y cómo voy avanzando y cuáles son los puntos que me están obstaculizando este proceso de avance. Y para eso se pueden emplear las rúbricas en las cuales nosotros vamos a mencionar indicadores de logro. Podemos mencionar los cuadros de cotejo, en donde nosotros podemos enunciar directamente acciones, por ejemplo, respeta, se comunica, dialoga. Esto está sugerido como una técnica de evaluación, ¿sí? En la cual nosotros podamos llevar un seguimiento y un registro del efecto que está teniendo nuestra actividad en el grupo. Eso es muy correcto, maestra. Ahora, muy bien, el hecho de que tomemos en cuenta que el diseño curricular 2022, y sí, tenemos que empezar y hablar de él porque pues nos estamos despidiendo del 2011 y del 2017, considera que el centro de este diseño curricular ahora es la comunidad. En el 2017 lo fue el alumno, ¿sí? Pero en este momento, en el 2022, es la comunidad. Y la comunidad, pues tenemos que ver dónde estamos situados y en dónde está situado nuestro alumno y reconocer todo el ambiente que lo rodea. Por ejemplo, aquí en este doctorado, independientemente de que somos adultos, de que ya somos profesionales, como su docente, yo atiendo este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo sé que Manuel es un profesionista muy responsable. Lo sé. ¿Cómo lo sé? Por sus trabajos, porque he leído, por su permanencia y por su participación en las clases virtuales, por su entusiasmo y ¿qué podría decir? Otros indicadores. El maestro Cándido, de igual manera, la maestra Daniela, de igual manera. Fue como tomar un referente que fue el primero que entró, el maestro Manuel, pero así es como yo conozco a mis alumnos. No únicamente voy a dar la materia, manden las actividades y ni los conozco, ¿no? O como antes solíamos hacerlo, pasamos lista, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces el alumno se convierte en un número, ¿sí? Y nunca generamos este ambiente de identidad en él. O sea, él no se reconoce como Manuel, él no se reconoce como Cándido, no se reconoce como Daniela, sino se reconoce como el 1, como el 2 y como el 3, ¿no? O como anteriormente se solía organizar las bancas en las escuelas. Creo que a alguno de acá todavía le tocó que
adelante los adelantados, en medio los regulares y atrás los burros. Así era, ¿no? Así era, literalmente. Y nos lo decían, entonces nos etiquetaban. Y qué feo, qué vergüenza se sentía estar hasta atrás y decir que éramos los burros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no había este análisis en el hecho de decir, bueno, mi alumno no aprende lo que yo le estoy enseñando. Es posible que no sea culpa del alumno, es posible que sea culpa o responsabilidad del docente, porque sus estrategias son tan pobres que el alumno no le comprende y no le entiende como él le quiere dar a entender. Ahora ya tenemos en consideración los estilos y los ritmos de aprendizaje. Sabemos y somos conscientes que los alumnos no aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Que mientras unos sí entienden muy rápido y te pueden expresar lo que entendieron de una lectura, otro no te lo va a entender porque no tiene ese proceso de aprendizaje. Te va a aprender mediante un cuento, porque es auditivo, te va a aprender con una imagen, te va a aprender manipulando material. Entonces es ahí en donde el docente tiene que hacer uso de su experiencia y de su práctica educativa para que pueda ir mejorando este proceso de su didáctica. Recordemos que la pedagogía es prácticamente el currículum que nos presenta la Secretaría de Educación, ¿sí? Pero la didáctica es cómo yo voy a hacer que esos contenidos sean comprendidos y sobre todo que les sirvan al alumno, que sean contextualizados, que no replique el plan y programa de estudio tal cual como me lo bajan, sin siquiera tomarme la molestia de investigar, de preguntar, de conocer cómo está integrada la familia del alumno, qué función cumple él dentro de la familia, si tiene hermanos, si vive con los abuelos, si los papás están en Estados Unidos, si vive solo incluso, porque se dan mucho estos casos. Entonces, estas partes que tenemos que llevar a consideración. Muy bien, les voy a compartir pantalla y si son tan amables, me dicen si ya tienen acceso a la misma para que también revisemos una realidad distinta tal vez a lo que ustedes leyeron y tener otro punto de vista. Si son tan amables de comentarme si ya pueden verlo. Ya está, ya se Ya ve. se ve, maestro. Muy bien, entonces ahora únicamente vamos a esperar que cargue. Ustedes tuvieron como un último tema en la actividad 3, los retos o la problemática de la sociedad, de la educación en Latinoamérica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la presentación y aquí vamos a ver que existen algunos otros autores que también hacen un agregado a lo que es la sociología de la educación. Y también vamos a revisar qué es lo que nos dicen al respecto. Muy bien. Alvin Toffler. A ver. Quiero mover esto y no se mueve. A ver si se mueve. Muy bien. Y para que no nos tape. Muy bien. Les voy a ir leyendo para que vayan escuchando. No sé si tienen buena visión, pero para evitar que estén forzando la vista, yo les leo. Imagina, estás en el año 1920 y trabajas para una compañía de automóviles en la línea de producción. Al igual que tus compañeros, recibiste una buena cantidad de entrenamiento y preparación antes de que llegaras a la fábrica y comenzaras tu trabajo. Aprendiste desde el primer día cuál era tu rol y cuáles eran las herramientas necesarias para realizar bien tu trabajo. Desde ese día, tu rol y responsabilidades nunca cambiaron. Y al igual que tus compañeros, realizaste las mismas tareas desde el día que te contrataron hasta el día que te retiraste, 40 o 50 años después. Desde aquellos días, no hay duda alguna que el mundo y los negocios se han transformado. No obstante lo anterior, los procesos de educación, entrenamiento y formación de personas no han seguido la misma velocidad de adaptación y cambio. La revista británica The Economist, en su edición de enero,
explora por primera vez el impacto de la transformación digital en los procesos educativos y de formación de personas, y concluye que cuando la educación no puede seguir el ritmo de los cambios tecnológicos, los resultados son desigualdad, desempleo, obsolescencia y falta de competitividad. Muy bien, con respecto a esto, los analfabetos del siglo XXI y la importancia del aprendizaje continuo. 4 puntos principales del artículo. La ecuación más educación al inicio de la vida es igual a más dinero ya no es relevante. Tradicionalmente se ha establecido que mientras más educación formal obtengas al principio de tu vida, más ganancias económicas obtendrás por el resto de tu carrera. Un año de educación equivaldría a ganancias económicas que van del 8% al 13%. Este fenómeno lineal hoy desaparece, principalmente debido a la poca o nula relevancia y correlación entre lo que aprendiste en el colegio y universidad y los requerimientos de los actuales puestos de trabajo, que demandan experiencia, conocimiento y capacidades para nuestros tiempos y necesidades digitales. El 16% de los estadounidenses considera que un grado de 4 años prepara adecuadamente para un trabajo en la actual economía digital. Ahora, ser empleable hoy es muy costoso. ¿Por qué? Una de las principales barreras a la hora de ser más empleables son los altos costos, dinero y tiempo de la educación formal y tradicional. La educación formal se refiere a lo que es la educación escolar. Entonces, ¿cuáles son los impactos de la robotización o automatización? Hay menos certeza de la que nos gustaría sobre la enorme velocidad y extensión de los cambios tecnológicos y de cómo impactan los procesos de aprendizaje, formación y empleo. Algunos hablan de desempleo masivo, como Vivek Wandwa, de Singularity University, quien piensa que los robots y la inteligencia artificial van a eliminar puestos de trabajo en casi todas las industrias, mientras que otros son un poco más optimistas y creen que la gente tendrá tiempo suficiente para adaptarse. Independientemente del enfoque, lo que sí está claro es que debido a los constantes cambios en el mercado del trabajo, nuevos roles se crearán a ritmos muy rápidos. Roles se modificarán en línea con el desarrollo de las tecnologías digitales, mientras que muchos otros roles dejarán de ser relevantes y desaparecerán. Entonces, ¿cuáles son las nuevas estrategias requeridas? Para seguir siendo competitivos y para dar a trabajadores de baja y alta calificación por igual las mejores oportunidades, las economías, gobiernos, proveedores de formación, empresas y ciudadanos necesitan trabajar en conjunto. Estas nuevas estrategias de colaboración tienen por objetivo diseñar y ofrecer experiencias de formación y educación eficaces, relevantes y con orientación profesional a lo largo de la vida laboral, y no solo en los primeros 25 o 30 años de la vida de una persona. Entonces, ¿cuál es el factor clave? Es el aprendizaje continuo. Las empresas son cada vez más conscientes de que el elemento más importante para asegurar una fuerza de trabajo efectiva es la capacidad que tenga un empleado de aprender, desaprender y volver a aprender en función de las necesidades de su rol, proyectos y de la industria en constante cambio. Google, por ejemplo, ha definido como pilar fundamental de su estrategia de recursos humanos la capacidad de aprender que pueden tener sus empleados. Según la compañía, para que una organización sobreviva, debe tener empleados que sean adictos a aprender, o lo que se conoce como learning animals. Otro gran ejemplo es AT&T. Randall Stephenson, presidente y director ejecutivo de esta compañía de telecomunicaciones, tiene como objetivo reinventar la empresa para que pueda competir mejor en este momento de transformación digital. Para este objetivo, le ha dejado el siguiente desafío a sus 280,000 empleados, quienes no destinen entre 5 a 10 horas a la semana aprendiendo online, se volverán obsoletos. ¿Qué tal? Se escucha muy intenso, ¿no? Ahora bien,
haciendo referencia al escritor y futurista norteamericano Alvin Toffler. ¿Y quién es Alvin Toffler? Reconocido por sus teorías sobre las tecnologías, la revolución digital y su impacto ciudadano y culturas de todo el mundo. No hay más opción que adaptarse y nunca dejar de actualizarse, ya que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Muy bien, ahí tenemos la bibliografía, de este personaje. Aprender, y algo muy importante y reiterativo de este sociólogo es que para nosotros anteriormente el ser analfabeto era no saber leer ni escribir, y ahora se considera que aquellos que no sepamos aprender, desaprender y reaprender, seremos los analfabetos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con los conocimientos obsoletos del lápiz y el cuaderno, y no sabemos hacer una presentación, no sabemos entrar a una plataforma, no sabemos cargar un documento. En la actualidad se está viendo, maestros, ustedes, bueno, yo sí me he dado cuenta y no sé si ustedes han tenido esa experiencia, ahorita se están promoviendo muchos cursos por medio de la coordinación de formación continua, por ejemplo, aquí en Chiapas, así se llama, que son los cursos que van a ser tomados en cuenta para la promoción horizontal, y con esta promoción horizontal el docente se ve beneficiado de manera económica. Pero para llevar estos cursos hay que entrar a plataforma, hay que entrar a foros, hay que subir actividades, y muchos compañeros maestros no lo están haciendo porque tienen miedo. Tienen miedo, no saben emplear los recursos tecnológicos, pero tampoco quieren aprender, no les interesa, están en esta situación de indiferencia, de ya no quiero nada, ya casi me voy a jubilar, me faltan 10 años, casi me voy a jubilar. Y entonces, entre más nos tardemos y nos adaptemos a la realidad, pues otros van a ir pasando de largo, ¿no? Los que sean más atrevidos, que no tengan miedo, que estén al día. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto. Por otro lado, también comentarles que es muy curioso, yo me he puesto a pensar cómo es la realidad ahora, la estamos sintiendo de manera muy latente. Resulta que los cursos los están ofertando por medio de las empresas, AT&T, Movistar, compañías de seguro, y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? Si es Secretaría de Educación, es el gobierno del Estado, gobierno federal, no, precisamente porque nos lo están diciendo, tienen que estar en conjunto los empresarios porque finalmente son los que nos emplean, ¿no? Y lamentablemente tienen mucho poder sobre lo que es la población. Y si entonces la escuela está produciendo profesionistas que no cuentan con los conocimientos que las empresas requieren, pues surge y se da este proceso de desempleo masivo. Muy bien, entonces, lo que aprendimos en nuestros años de colegio y universidad no va a ser suficiente para mantenernos competitivos debido a los constantes cambios tecnológicos. En el mundo de hoy, requerido un trabajo conjunto entre gobiernos, empresas y proveedores de formación para poder responder de manera adecuada a este desafío de transformación para que nadie quede al margen. En suma, el aprendizaje continuo se convierte en el factor diferenciador. Si no te mantienes constantemente educado y actualizado, te volverás obsoleto. Otros personajes, pues también tenemos el pensamiento de Simon Bauman, que él nos habla de la sociedad líquida, cómo el ser humano está adaptándose a una realidad del uso desechable, tanto en las cuestiones prácticas, materiales y humanas. Un ejemplo, en el plano humano, ahora pues, los matrimonios son express y en algunas ocasiones se pretende que las responsabilidades con los hijos también sean express, ¿no? O sea, ya tienes tus 18 años, que Dios te bendiga. Aunque el niño siga estudiando, o no funcionaron las cosas con tu mamá, bueno, hay que ver a tu mamá qué hace contigo, porque yo estoy soltero, ¿no? Y entonces, esta situación que no nos va a llevar a un buen puerto, porque entonces estamos haciendo uso de las personas como de los vasos desechables.
que nada más es de un solo uso y se tira, ni siquiera son reutilizables, ¿sí? Y también un pensamiento de Ludwig Wittgenstein, que él apunta a que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro pensamiento, de nuestro mundo y también de nuestro conocimiento, ¿sí? Es decir, entre menos posibilidad de ampliar mi lenguaje, y el lenguaje se amplía por medio de la lectura, por medio de la interacción humana, por medio de esto que estamos haciendo el día de hoy, socializando los temas, pues entonces entre más limitado sea mi rango de lenguaje, más limitado es mi rango hacia el mundo, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones llegamos a una comunidad, si somos de ciudad, somos citadinos, llegamos a una comunidad y nos frustramos tremendamente. ¿Cómo es posible que no conozcan, que no sepan que esto, que lo otro, que aquello? Pues porque nosotros nos tenemos que adaptar a ese medio, no el medio a nosotros. Nosotros nos vamos a adaptar a ese medio, a reconocer por qué tienen esa cosmovisión nuestros pueblos indígenas, porque es una cosmovisión muy particular, sus usos y costumbres. Los que no son de aquí de Chiapas se van a espantar, pero los usos y costumbres de aquí son muy particulares. Y en algunas ocasiones, pues los que no somos de ahí criticamos mucho. ¿Cómo es posible? Eso ya no es un uso, es un abuso, ¿no? Desde que venden a sus hijas, desde que la mujer no tiene voz y voto, desde que hay mucha violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y tiene un sentido histórico, un sentido social, ¿sí? Que no ha permitido la transformación. Pero para eso estamos los centros escolares, para que con mucho cuidado, muy meticulosos, poco a poco, vayamos dejando una semillita en la mente de nuestros alumnos, tanto niños como niñas, para ir transformando esa realidad. Ya no lo vamos a ver quizás, pero que dejemos sembrar esa semillita. Muy bien. Hasta aquí llega lo que es la presentación que quería compartirles. Voy a cerrar la presentación, voy a dejar de compartir y voy a escuchar las participaciones ya de manera para ir cerrando nuestra asignatura y nuestra clase. Muy bien. Ahora sí, de manera voluntaria, ¿quién quiere comenzar con la participación? Yo quisiera, ahorita de todo esto que nos comentó, que sí es muy importante la actualización, o sea, es básica en este momento. Por ejemplo, comentó de que hay ahorita maestros que no se quieren capacitar por el hecho de que es que son nuevas tecnologías, porque en realidad lo que detonó esto fue a partir más todavía, porque ya venía como en un boom, fue lo de la pandemia. Y lo de la pandemia nos obligó, no fue así de que quisiéramos, ya teníamos que estar como utilizando tecnologías que ya existían desde hace tiempo, pero nosotros no las necesitábamos de esta manera. Y ahorita a partir de la pandemia, pues ya se fue forzado. Pero también la otra es que, por ejemplo, todas las personas que no quieren, por ejemplo, en el ámbito educativo, los profesores, maestros, que no quieren entrar como en el mismo rol pues de la actualización de las tecnologías, ellos creo que también van a ser como un topecito para sus alumnos, porque también ellos son motivadores de que esto vaya como al mismo ritmo. Y si los maestros no quieren entrar en el ritmo, y lógico, a sus alumnos no les van a tocar el tema, y como dice, son temas importantes, esenciales para poder ahorita mantenerse no solamente en lo educativo, sino en lo laboral, ya cuando los chicos egresen de cualquier carrera que vayan a tener. Esa es mi aportación. Gracias, maestra, muy amable. Algo que les quiero mencionar también, esta presentación que les realicé, por ejemplo, aquí en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, están muy presentes los grupos de izquierda, ¿sí? La CENTE, la coordinadora, que también tiene su validez y sus fundamentos y válidos, ¿sí? Y un maestro que sea de hueso colorado diría, esa presentación atiende al capitalismo, a la burguesía,
Y sí, podría ser que sí tiene tintas así, ¿no? De ese tipo, tintes de ese tipo. Sin embargo, lamentablemente, para nuestra desgracia, dijera, es la realidad, ¿sí? Porque ahí habla de las competencias, de ser competentes. Y entonces eso es uno de los conceptos que la coordinadora con los cuales no está de acuerdo y tienen su propio proyecto alternativo de educación, válido también. Sin embargo, les vuelvo a repetir, es una realidad que tenemos que asumir, entender, comprender y tener en cuenta, porque no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Muy amable, maestra Daniela, muy amable por su intervención, muy valiosa, muy rica, porque es cierto, somos facilitadores, somos mediadores, pero en muchas ocasiones también podemos ser un obstáculo, ¿verdad? Que no permite que nuestros alumnos vean más allá. Muy bien. Adelante, maestro Manuel. Sí, nada más quería aportar, realmente esto el aprendizaje a lo largo de la vida ya es algo que incluso ya desde la administración ya es una competencia totalmente validada e indispensable. O sea, el autoaprendizaje permanente ya se enseña como una competencia dura que todos los egresados, incluso desde los cuatrimestres intermedios, ya tienen que estar conscientes de que toda su vida van a tener que estar aprendiendo, ya sea en cursos de posgrado, ya sea en cursos de MOOCs a lo largo de su vida, y que esto de las 10 horas semanales de inversión de aprendizaje, o sea, incluso hasta rebasarla, o sea, ya es algo que se da por hecho. Yo lo que sí, desde esta materia, ya me preocuparía por aportar la importancia de un estudio también, o de hacerlo de manera más integral, o sea, no nada más realizar estudios a lo largo de la vida sobre puros contenidos técnicos que sean para tu profesión, sino también algo que te ayude a ti a ser consciente para mejorar tu entorno. Un ejemplo, digo, no, yo no he visto cursos todavía de ese tipo, pero sería bueno, de cursos de estudios sociopolíticos en México. Por ejemplo, un análisis del neoliberalismo, eso yo no lo he visto en ninguna MOOC. Y es algo que también puede complementar, porque entonces a la hora de que tú ya como ciudadano vas a decidir el rumbo de tu país a través de un voto, tú vas a saber si vas a votar por neoliberales o no. Y eso va a ser un parteaguas, o sea, de manera masiva, sí va a tener una consecuencia esa acción social de tener un voto consciente. Digo, sin ser así, o sin querer sonar totalmente de izquierda marxista, yo considero que sí es importante también incluir el estudio social dentro de todo el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, no es invalidar el aprendizaje a lo largo de la vida, nada más por el hecho de etiquetarlo o estigmatizarlo como un requisito bancario, ¿no? No, o sea, sí es necesario. O sea, incluso te ayuda a muchas cosas, no nada más a ser un mejor profesionista. Te ayuda a tu cerebro a no padecer hasta de Alzheimer. Vas a estar leyendo toda tu vida y te va a ayudar, pero también a hacerlo más integral, no nada más estudios técnicos, sino estudios que te ayuden a entender tu realidad. Es lo que yo quisiera acotar en esto. Sí, ser más críticos, ¿no? De hecho, la invitación de, por ejemplo, de los trabajos por proyectos es pasar del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción, ¿sí? Y una de las máximas de nuestra educación es formar alumnos autocríticos, con carácter científico. Entonces eso nos invita a formar investigadores, ¿sí? Difícilmente vamos a ver un tema de ese tipo en los cursos, en la plantilla de cursos. Sin embargo, no perdamos la fe de que en alguna ocasión, en algún momento sea de esa manera. No podemos dejar de hablar de política al hablar de educación, porque la educación está llena y tiene un gran tinte de política. Se reproduce en muchas ocasiones el paradigma, la filosofía, la epistemología de quienes están en el poder, del grupo de poder.
Ahorita, hace un rato yo leía qué es el marco curricular y ahí mencionaba, realmente es primera vez que yo veo que lo mencionan tan directamente de cómo antes se reproducía un sistema y que en la actualidad lo que se pretende es de formar ciudadanos críticos. ¿Sí? Bueno, pues ya es un punto, ¿no? Pero ahora hay que ver si realmente vamos a lograr esa transformación nosotros los docentes y vamos a dejar de hacer estas prácticas que ya estamos acostumbrados. Como lo decía la presentación, 30, 50 años repitiendo lo mismo diario, 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 y nunca cambiaste. Y así estamos los maestros. A veces hasta la misma programación, esa misma estamos aplicando cuando ya pasó totalmente de moda porque no atiende a las necesidades reales de nuestros grupos. Muy bien, gracias, maestro Manuel, muy amable. Maestro Cándido, ya con él cerramos nuestras participaciones. Sí, rescatando un tanto lo de la presentación que pudimos escuchar, observar, me lleva un tanto a este ejercicio de revisión en cuanto al término de sociedades, ¿no? Por ejemplo, actualmente se habla de dos tipos de mundos, el mundo real, donde nosotros habitamos, y el mundo virtual. Hablemos del servicio tecnológico, de las computadoras y el servicio de la Internet. En esta parte hay dos conceptos, ¿no? Se hablaba en un primer momento sobre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Entonces, supuestamente en estas sociedades, la sociedad de la información, básicamente para ponerlo a manera de ejemplo, pues básicamente es el consumo que uno hace sobre todo lo que existe en estas redes, digamos, en estas nubes, ¿no? Pero también existe posteriormente o surge el término de sociedad del conocimiento en donde ya no solo podemos absorber la información que nos ofrece, sino que también tenemos que ser productivos, personas que aporten, ¿no? Entonces, en estas dos sociedades dentro de este mundo virtual, llega plataformas, estructuras un tanto tecnificadas en estos espacios en donde nos aportan cursos, como ya se comentaba hace un rato. Actualmente hay unos cursos que implementa el Centro de Formación Continua en Chiapas y se apoya precisamente de plataformas de empresas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Profuturo con Telcel y el punto ahí es reflexionando ¿dónde quedaría en un futuro la imagen, la figura, la función, el rol o el papel del maestro, del docente, del catedrático? ¿Por qué? Porque si desde este mundo virtual se pueden programar actividades de este tipo de manera asincrónica y finalmente cualquier alumno, cualquier estudiante, niño, puede formarse con información mucho más amplia en las redes, digamos, de la Internet, ¿qué caso o qué sentido tendría que exista un maestro todavía para una asignatura o para un cierto nivel? Entonces, dejo ahí como mi comentario y solamente señalar esa parte de que a través de los tiempos, creo que hoy por hoy se debe revisar, se debe revalorar cuál es la función, cuál es el papel del docente actualmente. Y ciertamente ya no todo debe quedar en ese ejercicio analógico, digamos. Tal vez tenemos que meternos meternos a enseñar en estos medios o en estas plataformas tecnológicas, por este medio digital. Entonces, creo que por ahí terminaría yo mi comentario señalando de que creo que hasta nosotros mismos como profesores estamos en crisis en esa parte de qué somos finalmente, ¿no? Gracias por su atención. Gracias, muy amable, maestro Cándido. Justamente es importante que nosotros revisemos y reflexionemos. Lo que yo les pueda compartir es parte de la retroalimentación, pero a fin de cuentas ustedes tienen la última palabra de acuerdo a su propia interpretación y al análisis que puedan realizar. En este sentido, el plan y programa de estudio o el marco curricular 2022 asume al docente como mediador, ¿sí? Entonces, algo que es determinante es que la tecnología jamás, jamás, jamás de los jamases
va a ocupar el espacio que tiene un docente. Pero para esto el docente tiene que ser un docente preparado, ¿sí? Porque si es el docente, típico docente que le dé el balón a sus alumnos de 9 a 12, obviamente cualquier plataforma virtual va a ser más efectiva que ese docente, ¿sí? Pero si es un docente que se preocupa, recordemos que la sociología rescata el lado humano, ¿sí? Y este plan de programa de estudio tiene el enfoque humanista, ¿sí? Este enfoque humanista que rescata esta integridad del ser humano. Entonces, nosotros como mediadores, nosotros como facilitadores, como promotores, como favorecedores de ambientes de aprendizaje, ¿sí? Investigadores, planificamos, adaptamos actividades. Algo que yo he observado en las plataformas es que dependiendo del curso que nosotros elijamos, lamentablemente hay maestros que también no les interesa mucho el aprendizaje más que las constancias y suben documentos que no tienen ni sentido y la plataforma no los detecta. La plataforma aprueba. Entonces, no es una competencia, llamémoslo así, para el docente, el recurso tecnológico, más bien es una complementariedad, se complementan. Si el docente hace un buen uso de la tecnología y de acuerdo a las posibilidades que tenga su centro escolar y su comunidad, va a fortalecer su trabajo, porque algo que sí es muy cierto que acaba de mencionar el maestro es que el docente ha dejado de tener respuesta para todo. ¿Por qué? Porque es más fácil consultar YouTube, es más fácil consultar incluso TikTok, es más fácil consultar Facebook, y va a ser una respuesta de mayor calidad, con mayor base científica, que la respuesta que me va a dar el maestro. Sin embargo, esta es la capacidad del maestro de implicar a otros actores, que no únicamente el maestro tiene las respuestas para todo, sino que vamos a enriquecer el trabajo. Y para eso el maestro debe ser dinámico, el maestro debe de proponer alternativas para enriquecer su labor docente. Muy bien, pues bueno, con este comentario vamos a dar por concluida la sesión. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes la asignatura. Los felicito, el día de hoy entraron muy poquitos, lamentablemente. Yo los invito a que así sea uno el que entre a clases, sigan, continúen con esta preparación porque además de lo que ustedes tienen como parte metodológica en la revisión de material, en la elaboración de actividades, esto es lo que realmente nos deja como esa huella, ¿no? En nosotros, de decir, bueno, ¿y para qué tanta actividad? ¿Qué saco yo de provecho, no? Y también invitarlos a que continuemos marcando ese cambio, que no únicamente sea el doctor Manuel, el doctor Cándido, la doctora Daniela, y a veces hasta pena nos da porque pues nos responsabiliza más. Y nos responsabiliza más porque tenemos que ser los primeros en dar el paso hacia adelante, no en llenarme la boca de tanta palabrería, sino más que nada en las acciones. Entonces, pues los felicito, sigan adelante y espero verlos pronto en alguna otra asignatura. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Pasen excelente fin de semana. Gracias, doctora. doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes, compañeros.